La investigación de incendios requiere de un alto grado de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas por parte del profesional. Esto incluye tanto el dominio de las bases científicas de la ciencia del fuego, es decir, conocer la dinámica de fluidos y de los gases, las características fisicoquímicas de las sustancias, los métodos de transferencia de calor, los tipos de estructuras y su reacción al calor, incluso en el caso de distintos escenarios. Además, también conocer aspectos básicos en la investigación de incendios, lo que incluye terminología básica de criminología, criminalística, documentación, preservación de la escena y pruebas. La comprensión de estos temas facilita tanto las tácticas operativas en la escena del siniestro hasta su control y extinción y ayuda a preservar la escena, las pruebas, conocer las posibles causas, reconocer los daños y estar mejor calificado para brindar la información necesaria en la investigación de incendios. A continuación, se desarrolla la metodología de la intervención bomberil en la investigación de incendios. Es muy importante tomar en cuenta las consideraciones para proteger la salud y la seguridad. Todas las escenas se deben de considerar de riesgo, incluso después de un incendio. Si bien dentro del control y la extinción de incendios los principales riesgos están relacionados directamente con el fuego o el calor, tras el incendio en la investigación existen otros tipos de exposiciones, sobre todo a partículas, ya sea por vía inhalatoria o vía dérmica, que pueden poner en riesgo inmediato o tardío al personal, por lo que es importante utilizar el equipo de protección personal apropiado. Además de estos riesgos, también existen otros como las caídas, los golpes u otro tipo de lesiones que pueden presentarse en el lugar. Desarrollar e implementar programas de seguridad y de salud tanto en el ámbito físico, psicológico y médico, es también importante. El trabajo bomberil inicia desde el despacho. Una vez que se recibe la llamada, es importante una adecuada gestión de la información. La recepción de los datos es primordial para una respuesta oportuna y eficaz. El personal encargado del despacho debe de recabar todos los datos necesarios para proporcionarlos a las unidades que acudirán al lugar. Una vez que son enviadas estas, el personal de despacho puede seguir recabando información. Esta va a ser importante durante el resto de la investigación. La observación facilita el reconocimiento de datos importantes. Este inicia previo a la llegada a la escena, es decir, en ruta. Se tienen que revisar las condiciones climáticas o climatológicas en el lugar, es decir, si está lloviendo, si hay tormenta eléctrica, si hay demasiado viento, la dirección del viento, etcétera. Se tiene que utilizar el equipo de protección personal de acuerdo con el tipo de reporte que se acude, si reportar algún tipo de material peligroso en el lugar, o si solamente es un incendio, o si se requiere otro tipo de intervención. Y es importante también conocer las responsabilidades y limitaciones con los que cuenta el bombero. En la escena se debe de mantener siempre una conciencia situacional, observar las características y el comportamiento del fuego, su ubicación, la intensidad, qué tantas partes de la estructura está implicado, etcétera. Se tienen que identificar zonas seguras y rutas de escape, determinar necesidades en el caso de recursos adicionales o especializados, llámese estos de equipo material o de recursos humanos. Establecer tácticas y estrategias operativas para el rescate, control y extinción del incendio. Es importante también asegurar la escena, cortar electricidad, el gas, apoyarse siempre del personal de policía y tránsito, zonificarla, es decir, establecer cuáles son las zonas de mayor riesgo y aquellas en las que se puede estar trabajando y tener el equipo. Es importante también determinar olores. Hay algunos olores que al momento de llegar a la escena están presentes y conforme el incendio se desarrolla pueden llegar a desaparecer. ¿Qué colores son de la flama, del humo? Si existe algún tipo de ruidos, explosiones, etcétera. Es importante utilizar detectores para el monitoreo de gases y también asegurar de esta manera el trabajo del personal. Durante la intervención siempre va a ser la prioridad salvaguardar la vida. Las tareas de control y extinción de incendios siempre van a ser el objetivo, pero también es importante tomar en cuenta que el trabajo bomberil implica también la preservación de la escena y de las pruebas que en ella están. Proteger y preservar la escena implica utilizar técnicas efectivas para el control y la extinción del fuego sin utilizar una cantidad excesiva de agua.
El agua junto con el fuego son las principales causas para la pérdida de pruebas y evidencia. La delimitación de la escena favorece la preservación. Evitar comer, fumar, beber, utilizar servicios del inmueble por el personal que ha trabajado en las labores de control y extinción también es importante. Se tiene que utilizar una sola área de acceso y evitar la presencia de personal no esencial. Con esto también se evita la contaminación de la escena. Salvo que sea estrictamente necesario, se debe evitar mover o tocar los objetos en el lugar. Esto con la finalidad de preservar las pruebas. La documentación desde el reporte hasta la llegada brinda datos importantes. Pueden utilizarse notas, videos, fotografías, diagramas. Ayuda a recordar y demostrar el estado inicial de la escena y sus cambios. Nunca se debe de confiar en la memoria. En el lugar pueden encontrarse pruebas materiales que pueden ser materiales sospechosos como líquidos, polvos, pastillas, materiales explosivos, pólvora, combustibles. Pueden también encontrarse huellas, material biológico, armas, etcétera. Es importante tomar en cuenta que no deben de moverse y deben de tratar de preservarse en su totalidad. Desde el punto de vista bomberil, los objetivos generales en la investigación de incendios se centran en tres: determinar el origen, es decir, dónde ocurrió; determinar la causa, es decir, cómo; y la circunstancia, el por qué. Determinar el probable origen es siempre una de las tareas más complejas, ya que puede haber algunas posibilidades. Puede ser un origen específicamente uno solo o puede haber varios, en el caso, por ejemplo, de que se derrame algún tipo de combustible, etcétera. Para que esto sea posible, se tiene que seguir una metodología de evaluación. Primero se tiene que localizar el área que está más quemada o más intensamente afectada, seguir las huellas en forma descendente, es decir, la V más baja, confirmar el punto de origen, muestrar elementos similares no quemados para determinar el comportamiento y descartar otras V erróneas. Identificar la fuente de ignición. Una vez que se halla el posible punto o área de origen, se debe estudiar cuál fue la fuente de ignición que posiblemente pudo haber provocado el siniestro, relacionándola con los materiales que estaban alrededor y determinar por medio de técnicas qué tan factible es esto. Una vez determinado el probable punto de origen y la probable fuente de ignición, se procede a tratar de identificar la probable causa. Esta puede ser variada, como un cortocircuito, una sobrecarga, una pieza defectuosa, un error en la instalación, etcétera, por lo que es necesario realizar una buena evaluación en la escena. Las probables causas pueden agruparse en grupos, es decir, pueden ser de origen natural, accidentales, por descuido o por negligencia, o intencionales. Es importante recordar que no es trabajo del bombero o de la bombera emitir juicios, ni mucho menos determinar quién fue el responsable del siniestro. Este es un trabajo multidisciplinar junto al personal de policía, a los peritos y a los expertos en el área de la investigación de incendios. Dentro de la inspección ocular también es importante recordar que se deben de tratar de identificar marcas. Las marcas son los efectos físicos visibles o medibles que pueden permanecer después de un incendio. Cada fuego va a ser distinto y dependiendo de los combustibles que estén en él, va a dejar una marca específica. Las diferentes marcas pueden ser por su origen, directamente por el fuego, por el humo o por las labores de extinción, es decir, por el agua. También en el caso, por ejemplo, de las marcas de movimiento, nos determinan la posible evolución del fuego, su velocidad, en general todo lo que está relacionado con la dinámica del fuego. Las de movimiento son características de marcas que produce el humo al moverse, el calor que acompaña el humo, el propio fuego. Y, por ejemplo, las marcas de intensidad determinan la severidad con la que el fuego afectó determinada zona. Otro tipo de marcas son, por ejemplo, por efecto. Estas marcas pueden ser líneas, zonas, efectos superficiales, penetración, pérdida de material, heridas de las víctimas.
Y en el caso, por ejemplo, de otras marcas, estas pueden ser por oxidación de los elementos, por fusión de los elementos, por rotura, por manchas, sombras de calor, zonas protegidas, muelles. Es imposible tratar de abarcar todo lo relacionado con las marcas y los patrones. Sin embargo, es importante recordar siempre que la observación de la escena va a proporcionar información relevante para la investigación de incendios. Las bomberas y los bomberos tienen un importante papel en la prevención, control y extinción de incendios, pero también en los procesos de investigación, brindando información esencial, documentando hallazgos, preservando la escena y las pruebas necesarias para los especialistas. La importancia de determinar la causa de incendios no solo es establecer acciones legales o judiciales, sino también brindar información esencial que ayuda a establecer programas efectivos de preparación y prevención de incendios en escenarios futuros. Gracias.